Quiero que vuelva a abrir su Biblia de nuevo al capítulo 27 de Mateo. Y para nuestro estudio de esta mañana simplemente quiero referirme a 3 versículos. Un pasaje breve pero maravilloso y rico, uno que francamente es pasado por alto. No sé si en mi vida he oído a alguien hablar o enseñar o predicar acerca de esta porción en particular. Y al principio el leerlo parece tener una importancia algo limitada. Pero entre más lo considere usted y entre más reflexiona en sus verdades, más se encuentra la riqueza y la recompensa de lo que inicialmente parece limitado. Sin embargo, en las manos del Espíritu de Dios se vuelve casi algo ilimitado. Quiero que veamos los versículos 54 al 56. Permítame leérselos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahora, como dije, al principio no parece ser mucho, pero entre más tiempo pasa estudiándolo, más comienza a ceder sus riquezas. Conforme examinamos estos 3 versículos, quiero que vea en ellos y en los versículos corolarios a ellos 4 respuestas a la muerte de Cristo que nos son dadas aquí. Nos demuestran el tipo de respuestas que podemos ver inclusive el día de hoy. Está la respuesta, en primer lugar, de la fe salvadora, la respuesta de la convicción superficial, la respuesta de la lealtad compasiva y la respuesta del temor egoísta. Y cada una de esas 4 respuestas, 2 de ellas respuestas de incrédulos, 2 de ellas respuestas de creyentes, son paralelas a las respuestas que hay en el día de hoy por parte de hombres y mujeres hacia la cruz de Cristo. Entonces, no solo es una narración histórica, es una narración histórica con una aplicación fuerte y práctica para nuestra propia época. Y yo creo que esto se vuelve algo manifiesto conforme examinamos el texto. En primer lugar, veamos la mejor respuesta que un incrédulo jamás puede tener, y esa es la respuesta de la fe salvadora. Eso nos es ilustrado por parte del centurión y algunos de los soldados mencionados en el versículo 54. Dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Ahora, el centurión es el primer enfoque de nuestra atención. Él no es solo otro soldado romano. Como centurión, él es comandante de 100 hombres, como su nombre podría indicar. Sabemos que un siglo es un indicador de 100 en número. Entonces, él habría sido un comandante de 100 hombres, un hombre de cierta importancia en las filas de los soldados romanos, pero él ni siquiera es otro centurión. Habían muchos. Él es un centurión a quien se le ha asignado una responsabilidad única, porque nos dice aquí que él y los que estaban con él, esto es los soldados romanos que estaban bajo su mando, estaban guardando a Jesús. Entonces, este es un centurión muy particular y un grupo de soldados cuya responsabilidad era guardar a Jesús. Suponemos que esta responsabilidad comenzó cuando el juicio comenzó ante Pilato, temprano en esa mañana el viernes. Entonces han estado a cargo de Jesús ya durante varias horas. Y el centurión ha llegado a estar muy consciente de las situaciones que giran en torno a Jesús. Bien podría ser que él no solo ha oído todos los clamores de los judíos y sus acusaciones, sino que también puede ser que él oyó la conversación en privado entre Jesús y Pilato en relación a la realeza de Jesús. Él ha estado en todo lo que ha pasado porque él ha estado a cargo del prisionero. Estos entonces son los hombres mismos que clavaron a Jesús a la cruz. Estos son los hombres mismos que metieron la corona de espinas a su frente, que le golpearon en la cabeza con la caña, que lo abofetearon, que le escupieron, que le golpearon, que se burlaron de él, que le colocaron la túnica sobre sus heridas abiertas, que habían sido abiertas por los azotes que rasgaron su carne. Son los hombres mismos que apostaron por sus prendas de ropa en un despliegue sorprendente de indiferencia. Francamente, son ignorantes, no están informados, no han sido instruidos. Ellos, por lo menos desde el punto de vista judaico, no son religiosos, son paganos. Son parte de la escena, no porque tienen algo en contra de Jesús, ni siquiera conocen a Jesús,
son parte de la escena porque ellos, como soldados romanos, tienen que hacer lo que su comandante les dice y Pilato o alguien bajo él los ha colocado a cargo del prisionero. Para ellos Jesús no es nada más que una persona rara que dice ser rey, porque esa es la acusación de los romanos, y cualquiera de ellos que lo está viendo podría darse cuenta de que él es todo menos un rey. Tiene que recordar que ya para cuando Jesús llegó a la puerta de Pilato, temprano el viernes por la mañana, él ya había pasado la noche entera siendo objeto de burla ante los líderes judíos, y ahí él fue juzgado en un juicio de burla, después del cual fue golpeado en el rostro, fue abofeteado en el rostro, de tal manera que su rostro estaba desfigurado, estaba hinchado, era de color azul y negro, estaba golpeado. Él representaba todo menos el semblante de un rey. Él estaba vestido como un hombre muy común. De hecho, Herodes le había colocado una túnica como rey para burlarse de su declaración de que era un rey. Además, Jesús estuvo totalmente callado, no se oía como un rey. Él no trató de promover su función como rey. Él no pidió que alguien viniera a rescatarlo, que pudo haberlo hecho. ¿Quiénes eran sus seguidores? Él guardó silencio. Ellos pudieron haber concluido que él era una persona que tenía problemas mentales porque él recibió tanto abuso y no dijo absolutamente nada. Cuando le habló Pilato, habló de un reino que no era de este mundo, lo cual se oye como alguien que tiene algún tipo de aires de grandeza y realmente no sabe quién es o de dónde es. Y entonces, debido a toda esta declaración ridícula de ser un rey, ellos decidieron jugar un juego con él y se burlaron de él como alguien que pretendía ser rey. Estos paganos, no informados, ignorantes, no tenían idea de la persona con la que estaban tratando. Probablemente, debido a su asignación específica a Jesús bajo Pilato, pudieran haber sido personas que fueron asignadas a Pilato, lo cual significaba que ni siquiera eran de Jerusalén, sino más bien de Cesarea, la ciudad que estaba allí en la costa, a más de 70 kilómetros de distancia, la cual era los cuarteles generales romanos para la ocupación romana de Israel. Si ese hubiera sido el caso, el ministerio de Jesús fue primordialmente en Galilea y alrededor de Jerusalén, y ellos quizás nunca antes habrían visto a Jesús y conocían muy poco acerca de él, si es que sabían algo, pero han sido parte de todo lo que ha estado pasando. El centurión sabe que los judíos lo odian. Él ha oído que ellos gritan: crucifíquenle, crucifícale, crucifícale. No queremos que este hombre reine sobre nosotros. Ellos han visto que Pilato ha tratado de hacer todo lo que ha podido por afirmar la inocencia de Jesús una docena de veces sin éxito alguno. Ellos saben que los judíos han acusado a Jesús de que dice ser el Hijo de Dios, diciendo ser rey, por lo tanto es una amenaza para Roma y es una amenaza para el judaísmo. Pero para ellos parece ridículo, torpe, que un hombre que ha sido golpeado, que se ve patético, que se ve impotente, crucificado, objeto de burla, está colgando en una cruz, está cubierto de moscas y sangre, pueda ser algo más que simplemente un criminal común y corriente, un farsante, un impostor, un nadie. Y entonces se sientan ahí y guardan a Jesús. No obstante, algo comienza a suceder que cambia lo que ellos piensan. En el versículo 54 dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas. Ahora vamos a detenernos ahí, en ese punto. Digo, cuando se oscureció de manera instantánea, como si fuera la medianoche, cuando era el mediodía, y el sol dejó de dar su luz, y cuando el terremoto vino, y el terremoto sacudió la tierra, y abrió el suelo, y las rocas se abrieron, y las tumbas se abrieron, y el velo en el templo fue rasgado de arriba hacia abajo, ellos sabían que algo estaba pasando que era fuera del ordinario. Y entonces Mateo dice que cuando vieron el terremoto, literalmente un presente participio, esas cosas que estaban ocurriendo, cuando estaban ahí exactamente en el vórtice de estos fenómenos que se estaban llevando a cabo a su alrededor, dice en el versículo 54, temieron en gran manera. Y la palabra ahí es fobeo, de la cual obtenemos la palabra fobia, la cual tiene que ver con terror. Entraron en un terror absoluto, un estado de pánico, el cual causa que el corazón lata rápidamente y empieza a sudar la persona, y una ansiedad terrible acoge al individuo quien está en medio de ese tipo de terror. Estaban muy, muy temerosos. Tenían mucho, mucho miedo. La palabra es la misma palabra usada en Mateo 14:27 para referirse al temor experimentado por los discípulos en el barco en el mar de Galilea. Durante la tormenta, cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua, es la misma palabra usada para hablar de el terror absoluto
que los discípulos sintieron en el monte de la transfiguración en Mateo 17, versículos 6 y 7, en donde Jesús hace un lado su carne humana y la gloria de Dios les es visible y caen sobre sus rostros en el suelo y están en un estado de pánico absoluto. Es una palabra fuerte. Y el contexto aquí y las circunstancias aquí implican que este no es simplemente un temor humano. No es simplemente tener miedo de un terremoto o tener miedo de la oscuridad. Es la idea que inherente en su temor hay un asombro espiritual, un terror reverencial. Hay algo más que tan solo lo físico, algo más que tan solo el temor humano. Y de pronto llegan a la conclusión de que este no es solo otro criminal, no solo un rebelde, no es un hombre loco, un impostor y un farsante. Los fenómenos son abrumadores para ellos. El centurión ha oído a Jesús hablar cuando, por poco que habló, él habló. Él ha oído sus palabras en la cruz, palabras profundas que han penetrado su corazón. Él ha visto todos estos fenómenos milagrosos sorprendentes que se están llevando a cabo. Y él sabe que algo está muy mal y el universo entero está convulsionándose en respuesta a lo que está sucediendo. El temor indica el sentido de pecado. Es ese temor reverencial que alguien tiene porque sabe que puede estar bajo el juicio de Dios. Y aunque eran paganos, eso sin duda alguna penetró en sus corazones. Era más que un temor humano. Y entonces la conciencia de su pecado al hacer lo que le hicieron a este hombre, el sentido de culpabilidad, ¿qué hemos hecho? ¿Qué está pasando? Algo está muy mal. Los lleva a otro paso más. Y temiendo mucho, dijeron, y el centurión, los otros registros de los evangelios nos dicen, expresó esto, pero no solo fue él, fueron los otros soldados también. Él dijo, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Primero, el temor indica el pecado. Después, la confesión, y quiero atreverme a decir que esto indica la salvación. El temor indica el pecado, la confesión indica la salvación. Si su temor fuera únicamente un temor humano, habrían clamado por ayuda, habrían pedido ayuda gritando o habrían corrido. Pero no solo fue un temor humano, fue asombro en el sentido de que los hombres reservan asombro ante Dios, hacia la deidad. De hecho, en Marcos 15:39, Marcos, quien nos da su perspectiva de la misma escena, dice que fue inmediatamente después de que el centurión oyó a Jesús decir, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fue inmediatamente después de eso que él dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Entonces, no solo fueron los fenómenos, sino que fueron esas palabras finales de Jesús que simplemente clavaron la verdad en su corazón. Y él usa la palabra verdaderamente para que sea muy, muy claro que él no está dudando en su mente. Él no está diciendo, quizás es el Hijo de Dios, posiblemente es el Hijo de Dios. Él está diciendo, sin lugar a dudas y sin contradicción alguna, este era Hijo de Dios. No había duda en su mente. Y yo realmente creo en mi corazón, que Él está afirmando la realidad de que Jesús es el Hijo de Dios, Él es divino. Jesús acababa de decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y poco después de eso dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Jesús en sus palabras finales está diciendo ser el Hijo de Dios, y Él afirma que así es. ¿Cómo es que sabe eso? Los fenómenos que están llevándose a cabo alrededor de Él, la conducta de Jesús, la gracia del Espíritu de Jesús en la cruz, el silencio cuando fue reprendido, el sentido de estar en una misión divina, la cual Él ha terminado, pero más que eso, ¿sabe usted por qué Él sabía que este era el Hijo de Dios? La única manera en la que cualquier persona puede saber eso, por el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 16, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dijo, carne y sangre no te lo han revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro sabía que Jesús era el Hijo del Dios viviente, porque el Espíritu Santo le dijo eso. Esa es una verdad soberanamente revelada. En 1 Corintios 12 dice, ninguno puede decir Jesús es Señor, sino por ¿quién? El Espíritu Santo. 1 Corintios 12:1. Eso no es algo que usted concluye en su propia mente como un ser humano.
Yo creo que lo que usted tiene aquí es un producto de la obra del Espíritu de Dios, así como lo tiene en Mateo 16. Yo creo que el Espíritu de Dios había tomado a este centurión que tenía el corazón abierto y unos cuantos de los otros soldados que estuvieron ahí en esa escena, y comenzó a través de la obra de Cristo en la cruz y a través de su actitud y sus palabras y los fenómenos que lo rodeaban para llevarlo. Ahora, obviamente, entonces, la frase Hijo de Dios significa exactamente lo que siempre hemos asumido a lo largo de la historia que significaba el Hijo de Dios. La ausencia de un artículo no significa que usted no puede traducirla a un hijo de un Dios y hacer de este soldado pagano que no esté diciendo nada más que él debe ser algún descendiente de alguna deidad en algún lugar. Él sabía exactamente lo que estaba diciendo. Él está diciendo lo que él oyó que los judíos dijeron. El centurión entonces, glorificando a Dios, afirmando que Jesús es un hombre justo y después llamándole el Hijo de Dios, está revelando la obra del Espíritu Santo en su corazón, llevándolo a creer en el Señor Jesucristo. Y yo me encuentro en un acuerdo absoluto con el comentarista luterano Lenski, quien dijo: este gentil llamado Longinus, en la tradición, llega a la fe abajo de la cruz del Salvador muerto. Dice usted, bueno, ¿por qué tomas todo este tiempo para probar eso? Le voy a decir por qué. Esto es tan importante, amigos míos. ¿Usted entiende esto? ¿Usted entiende la gracia de Dios? ¿Entiende usted la misericordia de Dios? ¿Entiende usted el amor de Dios? Si lo quiere entender, entonces entiende esto. Jesucristo, en el proceso de ser crucificado, redimió a aquellos que lo crucificaron. ¿Entiende eso? Es importante que usted entienda esto. ¿Quiere entender la gracia de Dios? Entonces entiende esto, que Jesús en gracia y amor redimió a los hombres que lo colocaron en la cruz. Digo, eso lo dice. Entonces, cuando Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿qué es lo que hizo el Padre? Los perdonó. Esa oración no quedó sin ser respondida. Fue respondida en el momento mismo de su muerte. Es bueno que a Jesús el Padre le responde sus oraciones porque sé que Él ora por nosotros. Y entonces veo en su temor un reconocimiento de pecado, pero veo en su confesión un reconocimiento de salvación. Y veo en eso una realidad absolutamente sorprendente de que Cristo y Dios y el Espíritu Santo se unen para demostrar gracia de una manera que es algo que va absolutamente más allá de nuestro entendimiento, para redimir a los que crucificaron al Hijo de Dios. Y entonces cuando alguien viene y dice, bueno, soy demasiado malo, el Señor nunca me perdonará, piénselo otra vez.